Otra voz. Estamos de vuelta en Otra Voz y ya está con nosotros nuestro invitado especial el día de hoy. Saludamos a Rodrigo Paz Pereira, líder nacional de Primero la Gente. Buenos días, Rodrigo. Gabriel Martínez te saluda desde La Paz. Muy buen día, un saludo para todos ustedes, agradecidos a los dos, al equipo de Herbol, y un saludo a toda la patria. Bueno, querido Rodrigo, queremos aprovechar en este tiempo de conocer un poco más de ti, de tu vida, de toda tu carrera política, y justamente quiero empezar con eso, que desde tus propias palabras nos digas quién es Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, viene del sur, del departamento de Tarija, es padre, tiene 4 hijos, vivió básicamente hasta sus 16 años en el exilio, ha vivido en más de 10 países. En la época que había el Plan Cóndor en Latinoamérica, mis padres luchaban por la democracia, venimos de una familia de lucha y a consecuencia de esa lucha, muchos hombres y mujeres en Bolivia perdieron seres queridos, familias enteras desaparecieron. En el caso nuestro, con mucha fortuna, logramos sobrevivir, como te digo, a 10 países diferentes donde habían golpes de Estado, en esa construcción de la democracia en Sudamérica. Y recién el último momento que viví en Bolivia fue, mucha gente seguramente no se acuerda, el golpe de García Meza. Estábamos en Sucre, de ahí tuvimos que irnos a Panamá, el último país de nuestros exilios, y volver el año 82, cuando se instaura la democracia en Bolivia, y a partir de ello hacer mi vida profesional, acabar mis estudios. Vengo de la educación jesuítica, soy de la Compañía de Jesús, del Colegio San Ignacio. He hecho universidad, algunas maestrías, y de ahí en más familia y laburar, servidor público y trabajando por lo que es, creo, un sueño para cambiar y transformar Bolivia. Es importante lo que dices al final, transformar Bolivia. Muchos de los actores políticos actuales dicen eso, ¿no? Que quieren cambiar el país, que quieren hacer cosas distintas por nuestra patria. ¿Qué te anima a incursionar en la política? ¿Qué te motiva a estar donde estás y obviamente ahora a intentar llegar a la silla presidencial? Mira, yo creo que este año del Bicentenario Bolivia va a tener que tomar decisiones de fondo. O nos quedamos con aquello que ha gobernado o ha sido oposición los últimos 30, 40 años, o en el Bicentenario, justo cuando cumplimos 200 años como país, hacemos un cambio, hacemos una renovación, nos damos una oportunidad de ver las cosas diferentes, ya no estar como los últimos 30, 40 años de si eres de izquierda, 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 si eres de derecha, derecha, derecha. Lo que yo he aprendido es que ni la izquierda ni la derecha te dan de comer. Son igual de fracasos, porque lo lógico para gobernar un país, para establecer una serie de consensos entre la sociedad, acuerdos entre sociedad, es utilizar la racionalidad. Y la racionalidad te lleva a no dirigirte más o no ir tanto por lo ideológico, sino por lo que necesita la gente. La canasta familiar es un problema de la gente. El cómo te transportas en Bolivia es un problema de la gente. Cómo tienes acceso al crédito es un problema de la gente. ¿Cómo puedes tener un país aislado del mundo? Hoy día, después de 60,000 millones de dólares que hemos tenido gracias al gas, resulta que estamos más aislados. Deberíamos tener un país que tuviéramos conectividad con todos los mercados del mundo, porque, como te vuelvo a decir, lo mío no es un tema ideológico, lo mío es un tema de que el comercio genera economía, la economía puede generar beneficios y utilidades, puede generar rentabilidad, le puede generar platita para la gente. ¿Para qué? Para llevar comida a la mesa, para tener un buen techo y tener un buen trabajo. Al final es los problemas de la gente que tienes que resolver. Eso es fundamental, ¿no? A veces, ya lo hablábamos antes de empezar el programa, la entrevista, acá con los compañeros en la radio, decíamos que a veces los políticos no se dan cuenta que a los que afectan directamente es a la población, al bolsillo de la gente. Hablabas también en una entrevista que yo seguía de ti, que hay un club, ¿no? Hay un club de políticos del pasado que, digamos, no te dejan pertenecer, que no te dejan entrar.
¿Cómo quieres tú romper este esquema y lograr hacer una nueva política, una nueva forma de hacer política en el país? Mira, no, cuando hacía esta referencia al club, hay pues clubs de privados, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces uno va a un matrimonio, va a un bautizo, cuando estás en mitad del baile, te sientes cómodo, viene alguien y te dice, oiga, usted no es socio del club, se tiene que ir. Algo parecido pasa con estos grupos, tanto de oposición como del masismo, que tienen sus entornos de poder. La preocupación no es la gente, sino estos entornos de poder y cómo lograr el poder. Entonces, un poco para, no ofensivamente, pero para que se entienda a nivel de la gente, es como cuando vas a ese club, es un bautizo, es una fiesta y al final te dicen, oiga, usted se tiene que ir de acá, usted no es del club, tiene que salir. Oiga, que yo me siento muy cómodo. No, 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 esto es privado. Entonces, como la economía es de la gente y no de clubs y no de grupos, la economía, si no es para la gente, ¿para qué es? Y en ese sentido, más allá de estos clubs, por eso estamos pidiendo, por ejemplo, para estas elecciones, que haya tres debates. Tres debates que la gente, más allá de qué candidato tiene más plata, la gente, los candidatos del Chaparé tienen mucha plata, tienen territorio, tienen dólares a montones, ya sabemos por qué, y tienen una tropa bien mantenida que pueden bloquear todo el país cuando les da la gana. Hay otros candidatos de oposición, viajan en avión privado, tienen, les sobra plata, les sobra partido, les sobra consultores, pero tal vez no estén con las ideas adecuadas. Por eso, primer aspecto para este proceso del bicentenario donde la gente tiene que elegir. Uno, que haya por lo menos tres debates que en cadena nacional, donde ustedes los periodistas, los medios de comunicación puedan transmitir las ideas y que la gente vea los rostros y vea cuáles son las mejores propuestas. Dos, para establecer un proyecto político alternativo. No hay el milagroso, no hay el jefazo, el caudillo, tiene que ser la suma de ideas. Entonces yo decía, si después de esos tres debates obligatorios sacamos las mejores ideas, entendiendo que estamos hablando de la oposición, y proponemos un gran proyecto nacional. Esta elección no se trata de sacar al MAS, porque yo no soy antimasista. Esta elección lo que se trata es de dar un proyecto alternativo al país. Si no le das un proyecto alternativo, la gente va a volver a votar lo que ha votado los últimos 20 años. Entonces, nuestro mayor esfuerzo no es cuántos nombres tienes en tu lista de unidad, sino cuántas buenas ideas para solucionar los problemas de la gente tienes en la propuesta nacional. Y de ahí en más, el tercer paso sería ya sumar las candidaturas que puedan interpretar de mejor manera ese proyecto nacional alternativo. Creo que es una propuesta coherente, le da un espacio de reflexión a la gente, escucha sus problemas, escucha sus soluciones y se genera debate, porque en Bolivia nos hemos olvidado de debatir las ideas para proponer soluciones para la gente. Sí, es fundamental eso, creo, ¿no, querido Tato? También el tema del debate, de que también la gente conozca tus opciones, tus características políticas en estos lugares donde puedes empezar también a conocer distintas perspectivas de política. Y es así, Gabo. Te saludo, Rodrigo, muy buenos días. Te habla Tato desde acá de Herbol. ¿Qué aspectos te diferencian y caracterizan en relación a otros políticos que también aspiran por ser candidatos presidenciales? A ver, yo creo que la racionalidad para construir un Estado racional hace diferente a las obsesiones de izquierda o derecha que tienen muchos candidatos. Unos dicen, yo soy liberal, soy liberal. Oye, a la gente no le importa si eres liberal o no, o eres un zurdo, como dicen. Lo que la gente quiere es dame soluciones. ¿Cómo resuelvo bajar los precios de mi canasta familiar? ¿Por qué estoy pagando 45, 50, 55 bolivianos por el kilo de carne? El pollo, el arroz que ha subido un 50% los precios. Oye, ayúdame a resolver estos temas. ¿Qué hacemos con los hidrocarburos? ¿Qué hacemos con este Estado que gasta más de lo que produce? Te doy un ejemplo. Mira, el año pasado, el Estado central, que yo lo llamo el Estado tranca porque tranca la capacidad de crecimiento del país, se gastó 140.000 millones de bolivianos. Eso es una barbaridad. Si tú te pones a pensar, entre todos los municipios, gobernaciones y universidades que atienden de forma directa a la gente,
Ellos tienen un presupuesto de 15.000 millones. Varía un poco, entre 15 a 17.000 millones. El Estado central se lleva 140.000 millones. De esos 140.000 millones, es evidente que pagas maestros, médicos, están las Fuerzas Armadas, la policía, otras instancias. Pon eso a un lado, no los vamos a tocar. Hay 70.000 millones, o sea, la mitad de esos 140, que se van para unas cuantas empresas estatales, donde dicen son empresas del Estado, y eso es mentira. Son las empresas del partido político. A ver, me explico mejor. Cuando el partido político, el MAS, gana el gobierno agarra el Estado, crea unas empresas y estas empresas dicen que son estatales. No, no es verdad, no es de los bolivianos. Esas empresas son de un partido político y le dan trabajo a 15.000 compañeros del partido. Esos 15.000 compañeros del partido generan una ineficiencia, o sea, gastamos 70.000 millones en ellos, ellos están vagueando todo el año, pero cada mes reciben un salario. Al final de la gestión, cuando los convocas para las marchas y elecciones, son esos 15.000 compañeros del partido que hacen las elecciones, que generan y organizan como ejército la reelección de un presidente o que se mantenga el partido en gobierno. Hago una pregunta a la gente que nos está viendo. ¿Por qué los bolivianos tenemos que pagar 70.000 millones de bolivianos, platita, a estos señores que son de un partido, que no es o benefician al país, sino que más bien gastan lo que el país produce? Entonces, eso yo creo que se tiene que cortar. Esos 70.000 millones, Toto y Gabriel, creo que deberían irse a las regiones. ¿Cómo deberían irse? Un tanto para municipios, un tanto para gobernaciones, pero la inmensa mayoría de esos recursos deberían ir para el microcrédito, para los gremiales, comerciantes, cuentapropistas, emprendedores, empresarios, transportistas. Entonces, la plata de los recursos de los bolivianos va para los bolivianos y no va para esos amigos del partido que están en las empresas estatales. ¿Qué va a hacer esto? Reactivar la economía. O sea que la poca platita que tenemos ya no la gastamos en el partido político, la gastamos en las regiones. Creo que eso no es de izquierda o de derecha, son decisiones racionales que tenemos que hacer para reencaminar nuestra economía, reactivarla y que la gente sepa que su platita, lo que genera Bolivia, se vuelve a reinvertir en la economía de los bolivianos y no en la economía del partido, que después siempre salen esos señores a generar campaña, movilizaciones, conflictos entre partes del partido y no salen a defender los derechos de la inmensa mayoría o de la economía de los bolivianos. ¿Por qué es importante referirse a los jóvenes? Los jóvenes ahora tienen el padrón más grande y van a ser partícipes de las elecciones. Quiero que nos cuentes un poquito de las principales propuestas para los jóvenes de nuestro país. Mira, completando la anterior idea que está conllevada al Estado tranca y el 50-50, de ahí empiezo a darte la respuesta. Cuando de esos 140.000 millones de bolivianos, 70.000 se van a estas empresas, evidentemente que no es para los jóvenes, sino es para la gente del partido, que son estas empresas estatales que son del partido. Al romper el 50-50, 70.000 millones mandas a las regiones. Esto tiene un impacto directo. Ya en números significa que de esos 3.500.000 bolivianos, y escucha esta cifra que da miedo, da realmente terror a lo que está pasando en Bolivia, en los últimos 25 años de Bolivia se fueron 3.500.000 bolivianos, se fueron a diferentes puntos, migraron. Algunos se fueron, en principio, a los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el Mercosur hay 2 millones de bolivianos, en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, 2 millones de bolivianos. En Chile ahora se calcula cerca de 350 a 450, varía, fluctúa en función de cómo va el tema laboral en Chile. Pero en Europa y en los Estados Unidos especialmente, en total son 3.500.000 bolivianos en el exterior. De esos bolivianos que se fueron en su momento, se calcula que más del 50% eran jóvenes menores de 21, entre 21 a 18 años. O sea, salían del colegio o los siguientes 2-3 años no conseguían trabajo, no podían estudiar, formarse y se iban. Dicho esto, parte de esos 70.000 millones de bolivianos que estamos diciendo que van a ir a las regiones,
van a ir en microcréditos, en capacidad de dar recursos a aquellos que quieren iniciar. No todos van a la universidad, pero evidentemente que tienes que tener una oportunidad más allá de tu edad, y especialmente a los jóvenes, para que no se vayan de tener platita para iniciar sus negocios o empezar algún emprendimiento. Segundo aspecto, dentro del concepto 50-50, vamos a establecer el 50% de la educación nacional se va a generar desde el Estado central. Me explico. O sea que matemáticas, física, biología, historia de Bolivia, todo eso que es grueso en la educación, en la currícula, eso se va a ir ya predeterminado desde el Estado central, pero el otro 50% se va a determinar en las regiones, en los departamentos. Entonces, cuando tú decidas dentro de centros de grupos de pensamiento departamentales para cómo definir el otro 50% de la currícula departamental para los jóvenes, está claro que algo de historia de tu departamento, entendamos La Paz, vas a poner, yo que sé, un 10-15% de peso en tu currícula sobre historia, de dónde venimos, cómo es el paseño, etcétera, etcétera. Pero el otro resto, lo que estoy proponiendo es que el 35% para los jóvenes sea de formación. O sea, que un joven pueda salir con temas muy básicos de instrumentos para poder encarar la vida, como entender un plan de negocios, entender contabilidad, entender principios básicos de auditoría en el sentido de cómo auditar sus propios manejos económicos, de cómo tener razonablemente toma de decisiones. Y algo fundamental, estoy hablando de esto evidentemente de jóvenes, chicos en edad escolar, pero que como ocurre en la vida, 2, 3, 4 años, 18 años y en la calle, y salen sin tener un solo instrumento para definir o defenderse. Y una cosa fundamental, inglés gratuito para todos los jóvenes, para todos los bolivianos en general que quieran aprender, pero especialmente para la juventud, para poder conectarse con el mundo y poder establecer ventajas en la información y conocimiento. Entonces, tienes el tema de microcréditos una vez que salen, capacidad para los jóvenes. Segundo, tienes este tema de formación educativa desde las unidades escolares, centros técnicos que cada departamento va a definir. No es lo mismo lo que quiere hacer La Paz o, por ejemplo, Santa Cruz con su agroindustria. Entonces, seguramente en Santa Cruz a los jóvenes le darán más peso en la agroindustria porque tienen grandes extensiones de producción, etcétera. En Tarija, vinos, uvas, inganis, turismo. Y La Paz tendrá en su vinculación comercial con el Pacífico un peso tal vez más específico en servicios comerciales o algún otro tipo de definición que tenga La Paz. O sea, vas a empezar a construir una juventud con instrumentos y capacidades de decisión en función de las regiones y establecer un valor agregado. Todos los bolivianos somos diferentes. A cada boliviano darle la oportunidad de potenciar sus diferencias. Es importante llegar a eso, a la educación también. Los jóvenes a veces tenemos esa dificultad y esa deficiencia, ¿no?, en el sistema educativo. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros, querido Rodrigo. Esperemos tenerte y te comprometemos para estar acá en vivo en el estudio. Podamos conversar un poco más a profundidad estos temas tan importantes y obviamente también conocer un poco más de ti. Para cerrar, nosotros queremos darte 4 nombres y nos digas lo que se te venga a la mente de estos personajes. Empiezo yo, Andrónico Rodríguez. Ojalá que sea Reforma y no se quede en los mismos pantalones que su jefe. Samuel Doria Medina. Buen empresario. Chi. Coreano. Tuto Quiroga. Cochabambino. Para cerrar, Rodrigo Paz Pereira. ¿Puedo decir una frase de mi abuelo, por favor? Y con esto cierro. Mi abuelo era Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco, y cuando estaban en las trincheras, estaban ahí, imagínate, iban a saltar con la escopeta o las metralletas que le decían el piripipí, así se llamaba la metralleta famosa. Cuando estaban agazapados en la trinchera, en ese calor de 40 grados en el Chaco, él era un subteniente, había un vallegrandino, que era la estafeta, y a la orden de viva la patria carajo, saltaban de la trinchera y se agarraban a balazos con los paraguayos. Hoy día país hermano, pero se agarraban a balazos. Esa decisión significaba que muchos de sus hombres de su batallón caían muertos defendiendo la patria. Yo creo que en este momento tenemos que atacar a una serie de problemas que tenemos y a la misma fuerza de viva la patria carajo, saltar de nuestras trincheras, de nuestra comodidad
y esforzarnos este año del Bicentenario para generar una renovación y cambio en el país. Es el año del Bicentenario, reitero, si quieres que yo me defina, viva la patria, carajo. Muchas gracias, con eso cerramos, te agradecemos por haber estado con nosotros. Es tiempo de ir cerrando el programa también. Querido Tato, ha sido un placer haber estado contigo. Esto fue Otra Voz. Hasta la próxima.